Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este quinto espacio de aprendizaje. Ya pasaron 17 minutos. Supongo que otra vez vamos a realizar esta sesión sin la presencia de estudiantes. En fin, esta quinta sesión es la primera sesión de la tercera semana de la unidad 3. Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y esta semana estaremos trabajando dos actividades. La primera es la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales, el cual está basado en el texto Las nubes de Aristófanes y en el foro 6, titulado Literatura actual y experiencias estéticas. Estas dos actividades son los trabajos de esta semana y pues es la última actividad integradora. La próxima semana ya se entrega el proyecto integrador y es el primero de dos foros evaluables que se tendrán en este módulo, por lo cual pues aquí les marcará la pauta de cómo les va a ir en el siguiente foro. Es súper importante para ambas actividades que antes de empezar a trabajar, ustedes puedan, por favor, leer las rúbricas, sobre todo en lo que respecta a el foro evaluable, porque generalmente, pues son por generación, son solamente 3 personas aproximadamente las que logran ajustarse a los requerimientos de la rúbrica. Por lo general, las participaciones, las intervenciones que se realizan en este foro rayan en lo superficial, en lo obvio, en lo simple, vaya, generalmente pocas veces se logra ver el reflejo de algo de nivel educativo a nivel medio, ¿no? Hay muy poca argumentación, hay muy poco, referenciación, mm, las personas que empiezan a participar en en el foro a lo largo de la semana, pues son quienes van marcando la pauta y quienes van pues desarrollando la actividad, y por lo general las personas que hacen o que se conectan nada más los fines de semana, pues copian lo que ya, a veces no intencionalmente, ¿no? Sino que están repitiendo lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Lo que las personas que sí trabajan, que son muy responsables, los que se conectan los fines de semana nada más o los domingos, pues empiezan a repetir cosas que ya se mencionaron, ¿no? Lo cual pues hace que sea un ejercicio obsoleto, no para los que desarrollan bien, de acuerdo a la rúbrica, sino para quienes entran nada más para no reprobar, ¿vale? Eh, Esto lo vamos a observar el día viernes. Hoy miércoles vamos a enfocarnos en la actividad literatura clásica y situaciones actuales. Aquí tenemos un pequeño reto, algo que en la mayoría se les dificulta un poco, que es la conversión de un texto dramático a un cuento, ¿no? Pasar del género ah, teatral al narrativo y por medio de una adaptación, usando elementos de la narrativa, la voz narrativa, este, mm, mm, partiendo de una explicación o descripción de la lectura a una tercera persona. Entonces, aquí tenemos, perdón, se me había olvidado aquí este aviso. En la tercera semana se tiene la evaluación del módulo y del módulo y
del asesor. Entonces, si ustedes no responden estas dos encuestas, no van a poder ingresar a la cuarta semana, tampoco van a poder visualizar y menos entregar las actividades de la cuarta semana. Y esto incluye todo. Incluye ah, las actividades integradas, bueno, el proyecto final más bien, el foro final y los cuestionarios formativos. Si no, si no contestan estas encuestas, no pasan aquí, se quedan. Entonces, una vez ya se les avisó por mensaje, ya se les advirtió que tienen que contestarlo a la brevedad posible. Si solo contestan un no, es como si no hubieran contestado. Entonces, por favor, aquí, aplíquense a la brevedad. Lamentablemente no hay en el foro una herramienta para ver quiénes ya contestaron las encuestas o quiénes están pendientes. Así que pues, se apela a la responsabilidad de ustedes, ¿no? Ahí completamente a su responsabilidad. Mm, y bueno, vámonos a la descripción de esta actividad. Como antes de comenzar, pues vamos a dar un repaso, ¿no? Dentro de los principales géneros literarios. En los recursos que han visto en este módulo, principalmente los de la semana uno, ustedes abordaron los tres grandes géneros de la literatura universal, que serían estos tres: el narrativo, lírico y dramático. Ustedes ya trabajaron género narrativo y lírico en sus actividades, han desarrollado análisis de estas actividades, se les pidió que trabajaran con un poema de Nezahualcóyotl, se les pidió que buscaran una pieza de la lírica mexicana. Eh, También, bueno, tuvieron la oportunidad de seleccionar un fragmento a gusto propio este, de lengua indígena y en género narrativo, pues han visto El Rey Burgués de Rubén Darío, la canción del oro también de Rubén Darío, El perro y el cocodrilo, eh, los capítulos 4 y 5 de Frankenstein, el cuento de la debutante. Bueno, entonces ya han visto los elementos del lírico y de la narrativa. Aquí en esta semana estamos trabajando el texto dramático, concretamente una obra clásica, es Las nubes de Aristófanes, que plantea, es una sátira, una crítica social, pero que si ustedes pueden darse cuenta no está muy alejada de la realidad contemporánea. Vamos a ver una situación que va a reflejar las relaciones entre las clases sociales, que va a reflejarnos las relaciones interpersonales, que va a reflejarnos las dinámicas de poder y sometimiento, de presión social y pues que se siguen repitiendo, ¿no? Que son constantes en la conducta humana y vamos a ver que pues, la divergencia de clases sociales, los problemas, la preocupación y los problemas económicos, las interacciones familiares, etcétera, pues son cíclicas. eh, eh, pues de aquí vamos a partir de estas motivaciones o de estas situaciones que nos plantea aquí el autor,
para reflexionar sobre nuestro contexto actual. Ya vieron la primera semana lo relacionado al contexto, eh, es el contexto. Ya vieron también esta parte en el módulo 3. Entonces vamos a rescatar los elementos que se pueden identificar, que tienen paralelismos entre lo que acontece en la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo y el México contemporáneo que están viviendo ustedes, nosotros, y como independientemente del sitio geográfico, del tiempo pasado, de la cultura y de la lengua, pues están estas grandes preocupaciones, ¿no? Y no porque precisamente sean como las mayores o las reflejen los valores más que más nos motivan, sino que son grandes porque son recurrentes y están ahí, ¿no? Todos nos llegamos a topar con inquietudes de este tipo. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente hábiles y, como mencioné en otras sesiones, tener libreta en mano, ir tomando apuntes sobre las impresiones que estamos teniendo. Entonces, debemos de tener esa habilidad de observar estas situaciones, rescatar el elemento gracioso, ¿no? La sátira, la burla, la crítica, pero también el chiste, y transportarlo a una situación o a un contexto geográfico, temporal, acercado al nuestro. Entonces, aquí el reto va a estar en ser capaces de identificar los elementos del fondo que posee el texto dramático, es decir, el, la inspiración, el tema, la trama, rescatarla y pasarlo de como ustedes ven que está escrito en la obra, pasarla al género narrativo. Y aquí, por género narrativo, me refiero a un cuento. La forma en que se nos facilita la explicación o que nos da la pauta para poderlo realizar es pensar en que se lo estamos narrando a alguien más. Puedes pensar que estás contándoselo a tu esposo, tu esposa, tus hijos, alguien de tu trabajo, no sé, que le vas a contar de qué se trata esta historia. Este elemento va a ayudar para hacer la adaptación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos que se entregan tienen esta dificultad, una dificultad muy visible, porque a veces solo leemos los textos sin reflexionar en su estructura. Casi nunca los estudiantes observan, por ejemplo, cómo está estructurado un párrafo, cómo está estructurada una oración, cómo está estructurada el texto dentro del libro o dentro del artículo, no sé. Entonces, esta falta de observación, pues a veces nos dificulta identificar eh, el- los elementos que son propios del género dramático, género teatral, y de los que son del género narrativo. Entonces, debemos pensar que el género dramático o género teatral está pensado precisamente en que se represente en un público.
que los actores deben de tener las guías necesarias, los recursos necesarios para, este, para poder representarlo de manera adecuada. Y dentro de esta forma, o de estos recursos para representarlo de manera adecuada, está la estructura en actos, en escenas y con sus respectivas acotaciones. Y además, los diálogos están detalladamente descritos y especifica claramente quién es quien va hablando en cada momento o cómo va interpretando sus líneas en cada momento. Entonces, eh, y se omite, salvo en algunos casos que la obra lo amerita, se omite el narrador. Por lo general, el narrador en una obra dramática inicia el, el discurso para darnos los referentes de lo que va a suceder o lo que va a acontecer. Y a veces aparece a manera de conclusión al final para concluir. No así en el género narrativo, en el cuento, en la fábula, en el mito, en la leyenda, en la novela, el autor asume un papel dentro de la obra, o sea, el autor está más involucrado dentro de su obra, de su creación, y lo hace mediante algo llamado la voz narrativa. La voz narrativa nos va describiendo cómo acontece todo. Es narrador, bueno, los narradores conocen detalles sobre incluso los pensamientos, las motivaciones, el pasado de otros personajes, aunque sea un narrador intradiegético, también puede que sepa elementos de, de la narración o de lo que se está planteando. Pero, este, se suprimen, ¿no? Los elementos que están en la obra dramática. Se suprime la estructura de los actos. Tal vez podrían sustituirse, más no necesaria ni obligatoriamente, por la introducción, el nudo y el desenlace de un cuento, perdón, el planteamiento, el nudo y el desenlace de un cuento. Y las estructuras más pequeñas, que serían a lo mejor las escenas, podrían, más no necesariamente tampoco, sustituirse en la estructura o diluirse, mejor dicho, en la estructura del párrafo. Y pues bueno, este es el reto que tienen y que es pues, la parte medular de la actividad integradora 5, ¿no? Esta adaptación. No obstante, se nos proporcionan estos elementos necesarios para lograr aplicarla. La actividad nos va mencionando el orden en el que tenemos que seguir siguiendo algunos pasos y esta secuencia nos va guiando para poder realizar la adaptación. Por eso se nos pide que antes de escribir la adaptación, le contemos a alguien la historia de Aristófanes. Cuéntaselo a alguien y grábate. ¿Por qué? Porque si se lo cuentas a alguien y lo grabas, ya estás ejerciendo el papel o ejerciendo el rol de la voz narrativa. Va a ser mucho más fácil que realices la adaptación. Ahora nada más vas a cambiar
el escenario, que tienes que traer Aristófanes de todos los personajes desde el 2500 antes de Cristo en Grecia a tu contexto actual y ahí ya puedes realizar las modificaciones, ¿vale? Aquí mencionaba hace rato los narradores, los tipos de narradores. Tenemos dos clasificaciones de narradores. Déjenme ver si lo tengo aquí. No. Tenemos los intradiegéticos, que están dentro de la narración, y los extradiegéticos. Los intradiegéticos se clasifican a su vez en homodiegético y el autodiegético. Como aquí se nos menciona, el homodiegético es aquel que narra desde dentro, es decir, estuvo involucrado dentro de el acontecimiento de la trama central, mientras que el autodiegético puede ser un personaje secundario que participa o contempla todo como una especie de testigo. Ahora vamos, ahora no puedo salir. Vamos a irnos a lo que nos menciona la descripción de la actividad en la plataforma. Y también vamos a ver el documento para que ustedes puedan ir observando lo que se tiene o cómo se ve procediendo. Mientras voy a recomendarles muy optimistamente, por favor, no se atrevan a publicar o participar en el foro sin haber leído los textos. De verdad, porque si no, yo ya estoy viendo el desenlace de esta triste historia. En fin, tenemos actividad integradora 5, literatura actual y experiencias estéticas, ¿no es cierto? Literatura clásica y situaciones actuales. Tenemos aquí el intro, el speech de que si bien es cierto que se ve influido por el momento histórico y el contexto, ¿no? También se abordan temas vigentes en todos los tiempos, ¿no? Que son pues, las motivaciones y las preocupaciones que todos los seres humanos vamos a tener en algún momento de nuestra vida. Dice aquí como el amor, la traición, la crítica social, entre otros. Pero incluso hacer adaptaciones, dice, podemos identificarnos con los textos aun cuando hayan sido escritos hace ya mucho tiempo, incluso hacer adaptaciones de los textos en un contexto actual. Este es el eje de esta actividad, de esta adaptación. El propósito, bueno, que identifiquemos esas situaciones, bueno, no situaciones actuales, yo diría situaciones perennes o imperecederas. No sé, por ejemplo, en el discurso político, ¿no? Tanto se ha venido de que la mejora y la transformación social y
y el discurso, pero el pobre sigue siendo pobre, el abusón acaparador sigue siendo rico, y, en fin, ¿no? ¿Qué habilidades se necesitan? Habilidades, de verdad, habilidades. Lo que ya les dije, mientras vayan leyendo son las primeras 20 hojas nada más, porque ahí está el centro de lo que se pretende que ustedes adapten. Leyendo estas 20 hojas, páginas, perdón, ir identificando eso que estoy mencionándoles ahorita. Para eso se hacen estas sesiones, para especificar cosas que necesitamos a veces que alguien nos las explique y que no, no son entendidas o por el contrario se sobreentienden cuando leemos instrucciones por escrito. Entonces, sobre esa lectura, deben ir identificando esas preocupaciones, motivaciones o situaciones que pueden, aplican tanto para la Grecia clásica del 2500 antes de Cristo a la época moderna o el contexto más bien donde ustedes se encuentren viviendo. Deben de identificar el argumento, es decir, la trama de lo que se está contando y también a los personajes, porque los personajes van a seguir igual. Conservan sus nombres, eh, sus características, solo que no los traemos a la época contemporánea, ¿no? A lo reciente. Luego, tienen que identificar esas características y conservar los elementos lúdicos, que es la burla, la parodia, la crítica social, pero la crítica con chiste. Y ya, teniendo esto, que es la parte del análisis de la obra literaria que están haciendo, la cual, por favor, tienen que mencionar. Ya les dije una vez, y si les cuesta trabajo referenciar como tal, por lo menos incluirla en el listado de fuentes, porque, porque necesitan hacerle un análisis a este texto antes de empezar a escribir ustedes, ¿no? Ya sé que no lo hacen, no, a veces nada más llegan y contestan no leí nada, va a ver cómo les respondo y creen que uno no se da cuenta, pero es obvio, es evidente. Llegan a cantinflear, a escribir sobre sus sentimientos más que de lo que les están preguntando a veces. Entonces, es obvio, porque uno se da cuenta si no leen, si no realizan esta parte del proceso previo al desarrollo de la actividad, ¿vale? Bueno, perdón, me alteré ya después de esta parte, ¿no? Que estoy seguro también que no faltará quien lo haga. Nos vamos a la parte, ahora sí, de la actividad como tal. Y antes de ir a estos 4 puntos, vamos a ver el documento que nos dice. Permítanme un segundo porque no cerré bien el Word y me está reclamando que tengo esto guardado que ya no guardé bien.
Ok. Obviamente, y aunque también a muchos no creen que no es necesario, debemos de agregar a nuestra actividad una portada, diferencia entre a lo mejor mediocridad o conformismo con presentación, buena presentación, recursamiento, ¿sí está bien? Mm, Perdón, ya me entretuve aquí cuando debería estar explicando lo del procedimiento. Ok, vean esto. Es la página 22, perdón, hace rato dije la página 20. Tengo un error en mis notas. Dice, reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas de la 1 a la 22 de las nubes de Aristófanes. ¿Cuál es el argumento? ¿Quiénes son los personajes? Vaya, esta parte es la parte que ya vieron en la primera semana del análisis literario. Entonces espero que pues, no hayan pasado la primera semana sin haber leído los textos, porque pues van a ver que o ya se dieron cuenta que se retoman en las actividades integradoras y más en la última semana, el desarrollo del proyecto integrador. Entonces hay que identificar el argumento, los personajes, las características de cada personaje, es lo que, mm, eh, bueno, hay características físicas, hay rasgos de personalidad, y nos vamos a enfocar en la personalidad de los personajes, y como les estaba diciendo hace rato, los pasos del desarrollo de esta actividad son los mismos pasos del proceso creativo para realizar la adaptación. Tienes que centrarte bien en cuál es el argumento, qué está pasando, qué está pasando de la 1 a la 22, ¿no? O sea, cuál, si fuera un chisme, cuál es la parte central, o sea, lo importante. Bueno, pues eso es mi argumento. Personajes, ¿quiénes están involucrados? ¿No? No, pues que Aristófanes y Sófocles, no es Sófocles, eh, el, Dios, ya se me fue el nombre. Bueno, los personajes, el esclavo, el hijo, este, mm, Sócrates, perdón, ¿no? Entonces ustedes van anotando los personajes para irlos identificando, para ir identificando las características de cada uno de ellos y que al momento de realizar la adaptación de esta actividad no se pierda esos rasgos característicos de cada uno. Es Estrepsiades, es Filipides, eh, el hijo, el esclavo, Sócrates y su discípulo. Ahí sí hay un testigo que se menciona más adelante, pero no se alcanza a ver por completo. Si quieren la obra completa, la pueden descargar de la biblioteca de la UNAM, la biblioteca virtual de la UNAM, ¿vale? O si necesitan otra versión, o si los datos en el PDF, sí, ya sé que sí, los datos que tiene el PDF son insuficientes
para agregarlo en la lista de fuentes. Entonces vamos a ver, ¿no? Que hay uno que es enojón, que es propenso a la ira, uno que es flojo, otro que es muy desenfadado, despreocupado. Ok. Entonces van ustedes a ir agregando aquí las características dentro de su el desarrollo de su actividad. Luego, hay que rescatar los elementos chuscos de la obra, situaciones graciosas, y se deben de conservar en la, mm, en la adaptación, en la estructura de la adaptación que van ustedes a hacer. Esto es una parte que luego se les olvida a los que hacen la adaptación, pero este, es importante retomarla e incluirla, porque a veces nada más la adaptación la hacen así, no, ahí tengo que llegar al lleno del párrafo y ta, 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 ta. No, no se trata así. Traten de, de guardar o de encontrar estos elementos y si a lo mejor no es posible que puedan ser idénticos a como están en la obra, sí buscar pues, su equivalente o su comparativo en una situación actual, ¿vale? Y aquí vas a notar esas situaciones que tú identificas, ¿no? A niveles de mayor escolaridad, no solo no te quedas con las situaciones cotidianas, situaciones que pudieras a lo mejor vivir o representar tú en tu cotidianidad, sino que también vamos a ver el reflejo de la dinámica o de la estructura social, ¿no? De cómo pues, en sociedades, no es que, a lo mejor el término primitivo no ya, pero sociedades jóvenes, a pesar que, bueno, Grecia es el paradigma, ¿no? de las sociedades occidentales, el aparato, la estructura social no estaba tan desarrollada y la población tampoco era tal como lo hay actualmente, sino que llamemos hasta cierto punto que es una sociedad un poco más simple, pero no dejan de reflejarse los fenómenos de dominación, de ejercicio de poder, de violencia social, porque pues estamos hablando de esclavos, ¿no? Y se menciona explícitamente al esclavo de Strepsiades. Se nos menciona también al agricultor Fidípides, pero prácticamente están ambos en una situación de opresión social muy, muy... rayos, se me iba a salir una palabrota, pero creo que no se puede, las reglas de la etiqueta me las van a venir me van a regañar. Muy abusiva, ¿no? Entonces, y que son condiciones también ligadas al nacimiento, ¿no? La estrato social del cual provienes, ¿no? Y entonces hay que ir como que analizando más de lo micro a lo macro. Y ustedes nada más van a ver esta parte. Si se presenta alguna inconformidad social, se menciona, o una cuestión irónica relacionada a esto se menciona o se retoma. La situación que pasa Strepsiades con su hijo, el, mm, el rol que representa a lo mejor el esclavo, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues muchos ángulos desde donde retomarlo, ¿no? Aquí tenemos esta parte, el punto 2 es la parte complicada, que he estado hablando desde que inicié esta sesión. Dice, manteniendo los personajes del argumento, o sea,
toda la primera parte de este análisis literario, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral. Es decir, te vas a agarrar con, no sé, está. Vas a agarrar tu teléfono, vas a grabar contándole, como si estuvieras contando, no sé, a tu mamá, tu esposo, tus hijos, o alguien del trabajo, le vas a contar la historia no, de las nubes, perdón, en las nubes de Aristófanes, la vas a contar, te vas a grabar. No lo grabes, porfa, en WhatsApp, porque luego los archivos no son compatibles, ¿vale? A veces crees tú que lo guardaste y cuando lo almacenas en la nube, eh, lo que estás guardando es el enlace a la conversación donde está almacenada eh, el audio. Entonces, almacenado el audio, perdón. Entonces, de preferencia no lo graben en WhatsApp, grábenlo directamente en la grabadora del celular. Se escuchan, ¿vale? Y ya que lo contaron, se escucharon, eso transfórmalo en tu cuento, pero con situaciones modernas o actuales, ¿vale? Entonces, vean aquí, dice narra de manera oral, esto es el audio, y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste. Sobre tu narración vas a escribir un cuento, ¿vale? Estructura del cuento, por favor, acuérdense, estructura del párrafo. Está muy, no sé si ya llevan, este es el tercer, son cuatro módulos, ya es el tercer módulo relacionado con comunicación. Entonces ya deben, por favor, manejar la estructura del párrafo y si tienen problemas con esto, está en la caja de herramientas, en el texto que dice, en el PDF que dice narra, no, dice redacción. Ahí viene todo un capítulo para la estructura de las oraciones, todo un capítulo para la estructura de los párrafos. Entonces, léanse, por favor, esta parte, que aquí ya no nos podemos regresar tan hasta atrás, ¿no? Estas cosas son de primaria. Entonces, si tenemos problemas, ahí tenemos, o si necesitamos recordar o refrescar la información, y uh, refrescar, retomar esta parte de los elementos del párrafo, ¿vale? Entonces son entre 15 y 20 líneas del fragmento, de la estructura de la adaptación que vas a realizar. Ahora, este, mmm, dice, bueno, organiza tu cuento, genera ideas, ordénalas. Bueno, eso ya se está haciendo en el punto 1. Reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Ok, recuerda mantener las características de los personajes. Graba el audio, en audio tu cuento, con base a la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener la versión final. Por eso les digo, antes de escribirlo, como si se lo estuvieras contando a alguien. Ya que lo escribiste, repito, ya que lo tienes, entonces ya pasamos a esta parte. Bueno, ya lo tienes guardado el audio, el archivo de audio, y ya ya lo retomas, pero ya escuchándote para estructurar el cuento como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es primero? Primero, la narración. La narración es tu guía, es parte del proceso creativo del cuento. Ahora, ya que lo tienes, ya dije, nada de almacenarlo en WhatsApp, directamente en la grabadora o en alguna otra aplicación, y lo almacenas de preferencia en Google Drive, porque pues nuestros correos institucionales están asociados a cuentas de Google Drive, lo compartes y pegas el enlace aquí. Ahora,
escribes la adaptación. Aquí, ustedes pueden ver que estamos retomando la estructura de los párrafos que estaba mencionando. Aquí tengo un espacio de oportunidad. Permítanme, le corrijo. Ahí está. Eh, y eliminando los elementos propios del género dramático y adaptándolos al género narrativo. Como ven, ya no están anotados los nombres de los personajes. Y en vez de estas indicaciones, se han sustituido por guiones largos. Y aquí pues tienen, no sé, mi intento de adaptación, pues realmente es un pedacito, ¿no? Para acoplarse, acoplarse a esto, este, en lo que se nos está pidiendo, ¿no? A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, son 12, ¿no? Nada más es un pedacito. Ustedes deben de escribir entre 15 y 20 líneas, que pues más o menos debe de quedar en esta estructura que están viendo ustedes aquí. Por ejemplo, aquí en esta parte yo decidí, fuera, no sé, cuando hice esta parte estaba pensando a lo mejor como el personaje de, el Víctor, que es conductor de un camión, de un autobús, ¿no? Para tratarlo de contextualizar, ¿no? En una situación que pudiera darme pauta a retomar las partes cómicas. Pero pues ya cada uno de ustedes estará haciendo su propia versión. En el punto 3 pues son preguntas autorreflexivas, ¿no? ¿Qué piensas sobre la situación, ¿no? A- 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 la vigente, la actual y mm, la de la época de de, pues, de la época de la Grecia clásica, ¿no? ¿Qué tan difícil resulta hacer la adaptación? ¿Qué opinan, ¿no? De las partes lúdicas dentro del arte, ¿no? Eh, y no cualquier arte, ¿no? Estamos hablando del arte griego clásico. Y aquí, pues, la parte autorreflexiva, ¿no? De qué proceso estás trabajando. Bueno, suponiendo, ¿no? Que realmente, pues, asumes lo que tienes que hacer y que estás en proceso creativo y que estás escribiendo, y estás desarrollando tu actividad, ¿no? ¿Cómo te va con esta parte? ¿Cómo te fue? ¿Qué retos, qué complicaciones, ¿no? Aquí pues, mucha gente lo agarra de confesionario, ¿no? De la clásica, ay, ¿de qué nos va a servir? Pues, estás aprendiendo a redactar, ¿no? Ay, o sea, estás llevándote una pellizcadita, una ínfima cantidad de cultura general, pero lo importante es que estás aprendiendo a redactar, a comunicarte por escrito, ¿vale? Cosa que dolece terriblemente en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por último, nuestro listado de fuentes. Incluye, por favor, un listado de fuentes
al final. O sea, aquí sí o sí, el mínimo que debes de incluir es obviamente las nubes de Aristófanes. Yo ya sé que no tienen todos los elementos para que se pueda escribir la referencia. Descárgalo de la biblioteca de la UNAM, la versión tiene todos los elementos que necesitas para escribir la referencia de esta gran obra de la literatura universal, ¿no? O al menos que creas que no merece ser mencionado, ¿no? Aristófanes o que de seguro eres más ducho, más diestro, ¿no? Para no considerar omitirlo dentro del listado de referencias. Y bueno, hasta aquí van 50 minutos de nuestra sesión. Hubo intento de 2 personas de ingresar a la sesión, pero 30 minutos después de la hora de conexión. Entonces, o sea, sí podemos ser comprensivos, ¿no? O sea, todo mundo, 10, 15 minutos. Yo una vez tratando de conectarme, se me fueron 20 minutos, ¿no? Que, este, Zoom, a quien agradezco por su servicio gratuito, no me permitía ingresar a mi cuenta. Entonces, entiende, ¿no? Uno tenía 30 ya había transcurrido 32 minutos y el otro 35, entonces, este, sí, además, ¿no? Nada, hay gente que nada más entra por la, por la, por los puntos de la participación, ¿no? O mejor dicho, décimas de punto de la participación. Y pues no me parece justo. Deben de estar por lo menos entre 40 y 45 minutos mínimo, ¿no? Por esa parte. Los demás pues ya lo estarán viendo fuera de línea. Y pues aquí tenemos, ya me cerró, no, espérenme. Mm, la rúbrica. Y esta la voy a compartir aquí en pantalla, porque a lo mejor elementos que no se mencionan aquí en la descripción, o incluso probablemente elementos que se nos, se nos olvidó o tratar o se omitieron, incluso ah, se pueden rescatar de aquí de la rúbrica, ¿no? La rúbrica es más específica. A lo mejor también por eso a veces nos da flojera leerla, pero es importante, ¿no? Denme unos segundos en lo que carga. Y, ok, bueno, vean aquí para el nivel de experto, luego se molestan que por qué no, que cuando califico no les pongo, a veces creen, ¿no? Que nada más por entregar ya les va a poner uno el máximo, pero fíjense que aquí
especificación con respecto al resto es argumenta, argumenta, ¿no? Lo hace de forma correcta y congruente con el texto, ¿no? Menciona los argumentos de la obra original, el argumento de la obra, hay una respuesta justificada, ¿no? Y de ahí va para abajo. Esto en lo cognitivo, ¿no? Organizan la información de manera clara, coherente y precisa, es decir, la estructura del párrafo, atienden las normas de comunicación, es decir, todo lo relacionado a las reglas de convivencia virtual, comunicación virtual. Aquí, bueno, parte de sintaxis, es decir, puntuación, concordancia gramatical, manejo de tiempos verbales, ortografía, obviamente, pues de ahí se parte. Y vean el audio, por cierto, si no se menciona, no recuerdo, déjenme ver, si no se menciona en la descripción de la actividad el largo del audio, yo sugiero que sea entre 1 y 2 minutos, por favor. Y si se extienden un poco más, igual me voy a centrar en el primer y el segundo minuto, ¿vale? No, creo que no se menciona, pero sí está bien como que estandarizar la duración y en otras actividades, pues es la cantidad de tiempo que se les ha pedido. Bueno que vi esta parte porque luego se me olvida mencionarlo. Pensamiento crítico, ¿no? Reconocer a los personajes, sus emociones, sus características, identificar las situaciones en el contexto antiguo, transportarlos al actual, la parte lúdica y sobre todo leer y escribir lo que se solicita en ambas formas. Nivel de plagio, ya saben, cuando no incluyen un listado de fuentes o las omiten deliberadamente o por omisión, por desconocimiento de el dato. Entonces son menos 10 puntos, ¿no? Y obviamente pues, con el reporte correspondiente se resisten a incluir listado de fuentes en sus actividades. Y bueno, hasta aquí la sesión de hoy. No sé si ya completamos la hora. No, faltan 2 minutitos. Pero creo que ahora sí alcancé a abarcar todo. Y sobre todo, pues, como no hay mucha respuesta últimamente en estos espacios, retomando las dudas que han tenido en generaciones anteriores. Nos habíamos quedado en estos puntos, ¿no? Estos 4 ya se fueron despejando, explicando aquí en esta sesión cómo se va a hacer. Por favor, aquí en esta parte, el último punto de la descripción de la actividad, por favor, cerciórense antes de entregar su actividad, el enlace que van a pegar aquí esté configurado como público, porque de lo contrario no lo voy a poder escuchar. Y si no lo puedo escuchar en el momento que yo esté revisando, porque, o sea, sí sé que se tiene que solicitar la autorización al autor y que permita, pero no podemos perder el tiempo para asignar una retroalimentación, una calificación de algo que puede llevarnos de 24 a 72 horas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alumnos entregan todo el domingo a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Más de la mitad de las entregas son domingo a partir de las 6 de la tarde. Entonces, por esa razón, no podemos estar de, sí, esperamos 24 horas a ver si lee el mensaje, a ver si autoriza. Entonces, de primera instancia, por favor, cerciórense que el enlace sea público.
Esa es una situación. Otra situación, cerciórense que al subir el documento, este esté en formato de Word o de PDF. Aquí se nos sugieren solamente dos procesadores de texto, que son Word y Google Docs. Este, ah, sé que hay otros en las tabletas, en los teléfonos, pero no son compatibles con primero, a veces no, la misma plataforma no permite subirlos. Y segundo, en ocasiones no son compatibles ni con Word ni con Google Docs y al descargarse solo se descarga un documento todo desconfigurado. Entonces, por favor, usen estos dos editores de texto o si van a usar uno otro diferente, guarden su documento en formato PDF y por favor, por lo que más quieran, no eliminen ni quiten los cuadros de texto, ¿vale? No están ahí por casualidad, no están ahí por capricho personal de alguien. Se cumple una función pedagógica. En ninguna parte de las indicaciones se les pide que los quiten. Entonces, por favor, si no se les está pidiendo, no lo hagan. Y la nomenclatura de cada actividad, ¿no? Es muy básica, pero aún así hay quienes la omiten. Y bueno, aquí el séptimo punto, recuerda que debe estar guardado en formato doc o docx, es decir, Word o PDF, ¿vale? Para que el profesor virtual pueda revisarlo. De lo contrario, y en vista de que la mayoría entrega todo a partir del domingo, no puedo decirle, oye compañero, vuelve a subir otra vez tu documento, porque no se, no corresponde al formato que se indica claramente en la plataforma y no hay tiempo de revisarlo después porque se va a se van a empezar a evaluar ya las actividades de la siguiente semana, ¿no? Entonces, por favor, no omita ninguna de las indicaciones. Si no comprendieron algo, bueno, pues para esto son estas sesiones. Aquí están ya los reclamos de que no los dejen. Conéctense temprano, cosa a la hora que se les indica, ¿no? 32 o 36 minutos después, por favor. En fin, es todo en esta quinta sesión. Espero que se despejen dudas importantes. Nos vemos el día viernes para ir revisando todo lo relacionado con el foro 6, que lleva por título Literatura actual y experiencias estéticas. Entonces, por favor, a la par que van desarrollando estas actividades, vayan por favor entrando a estos sitios web que están bastante interesantes, ¿no? No los voy a abrir porque ya está, tengo muchas ventanas abiertas y ya siento lenta la computadora. Ustedes sí ábranlos, por favor, y explórenlos, vean las características, vean los elementos del diseño gráfico, la distribución del texto, de las imágenes, todos estos elementos creativos y artísticos, ¿no? Que están en estos dos sitios web, que son Desvaneciendo y Bestiario Imaginario, ¿no? Vean, desde el título del sitio web ya están jugando con las letras y con las palabras. Y eso ya está reflejando, ya nos está diciendo mucho de estos sitios, ¿no? Vamos a ver que en el quehacer del literato, del literario, su materia prima o su material es la letra, ¿no? Son las palabras. Y desde aquí, bueno, ya nos están bloqueadas, activas las de comentarios.
No, no lo voy a hacer, lo siento. Están deshabilitadas por algo. Es para desplazarte hacia abajo o interactuar con los elementos de este color. Ok, bien el formato, ¿no? La propuesta. A mí me encanta, ¿no? Me refleja un poco de mi propia experiencia estética. Pero en fin, vayan leyendo también, por favor, la rúbrica del foro y, repito, lean las lecturas de esta semana antes de empezar a participar. Porque si no empiezan comentarios, ay, no, sí está muy bonito el sitio web, a mí me parece muy bonito porque lo bonito es muy bonito y así queda el nivel de profundidad y de abordaje de las respuestas, ¿no? Entonces, para tener más referentes de lo que es bonito y lo que no, para poder argumentar por qué sí son artísticos y por qué no, por qué sí son literarios y por qué no, pues es importantísimo leer los documentos, los recursos de esta semana que nos habla sobre la literatura en estos espacios virtuales, que nos habla sobre la experiencia estética como tal, que nos habla de las nuevas manifestaciones artísticas, ¿no? Premiadas o influidas por la era de la tecnología o el inicio de la era de la tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver que por ahí va a surgir un movimiento o una corriente artística o literaria que se va a llamar a lo mejor el, este, el virtualismo, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Pues porque entonces este va a ser el nuevo recurso, el nuevo medio por el cual se logre la difusión de las obras artísticas, ¿vale? Pero eso ya lo quiero ver yo en sus argumentos, no en lo, no en la parte de aquí para allá, ¿vale? De mi parte es todo, compañeros. Voy a agradecerles a los que vean esta grabación y nos vemos el día viernes, ¿vale? De tarea, por favor, para el día viernes ya lleguen con la rúbrica del foro 6 o actividad integradora 6 leída, por favor, ¿vale? Nos vemos pronto.